casa. Hola chicos, para desarrollar esta gran experiencia de aprendizaje, analizaremos algunos casos, profundizaremos qué significa tener una vida saludable en cuanto a la alimentación y actividad física, y practicaremos cómo narrar estos casos a otras personas. Luego, revisaremos nuestros propios hábitos para poner en práctica una vida saludable. Hoy, en el día número 1 de la semana 29, nuestra actividad lleva como título Narramos distintos casos de actividad física y alimentación y está relacionada al área de comunicación. La competencia a desarrollar se comunica oralmente en su lengua materna. Bien, nuestra meta o propósito es narrar los casos a tus familiares para analizarlos y vincularlos con sus prácticas de vida. Para empezar con la actividad, vamos a iniciar con una pequeña reflexión, para lo cual surgen dos interrogantes. La primera es, ¿en qué circunstancias podríamos decir que estamos asumiendo hábitos saludables? A ver, analiza e interioriza para poder responder de manera oral. La segunda pregunta es, ¿sabías que existe una gran variedad de prácticas que favorecen tu bienestar y salud? Dar una respuesta absoluta sobre cómo debemos llevar una vida saludable no es tan fácil, puesto que depende de variables como los estilos de vida, costumbres culturales, la estructura familiar, la edad, la actividad física, la dinámica en el hogar y en el trabajo, la salud, entre otros. Bien, después de la reflexión anterior, lee el texto Los casos de María, Luis y Ana que están disponibles en la sección Recursos de la plataforma. Subraya aquellas ideas que diferencian a un caso del otro. Ánimo, sé que lo harás súper bien. Bien, para recordar, en este caso, seguro te diste cuenta de que cada caso es una breve historia de las prácticas de vida que tienen María, Luis y Ana, y que al ser texto narrativos, están constituidos por una serie de acciones o hechos. Se unen o relacionan mediante signos de puntuación y conectores adecuados que marcan una secuencia temporal, que pueden ser historias verídicas o simuladas y a la vez presentan un inicio, un nudo y un desenlace. Bien, efectivamente, en este caso, en el inicio se narra la circunstancia o contexto en el que se presenta el problema. Por eso se ha subrayado las palabras claves. En el nudo es la presentación y descripción del problema y muchas veces en el desenlace se plantean preguntas que invitan a analizar el caso y llegar a una solución. Bien, ahora copia este cuadro en tu cuaderno u hojas de reuso y complétalo. Puedes leer nuevamente los casos. Vamos a, en este caso, identificar las tres partes, inicio, nudo y desenlace, de cada uno de los casos. Caso de María, en el caso de Luis y en el caso de Ana. Bien, ya llenaste el cuadro que te permite tener claridad sobre qué trata cada caso. Ahora, reflexiona a partir de estas preguntas. ¿Cuál de los tres casos te llama más la atención? ¿Por qué? ¿Cuál te parece más crítico y cuál es el más fácil de resolver? ¿Por qué? ¿Qué tendrías que hacer para darles recomendaciones a María, Luis y Ana? Piensa en tres acciones que plantearías para darles recomendaciones. ¿Qué acciones de tu práctica de vida se parecen a alguna de las acciones de estos casos? Recuerda, tú estás conociendo estos casos para luego narrarlos a tus familiares
y juntos analizarlos y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente proceso, que es el primero, antes de la oralidad, a planificar nuestra narración oral. Para ello, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Para qué estoy planificando la narración oral de estos casos? En general, ¿de qué tratan estos casos? ¿Qué problemática plantean? ¿A quiénes les voy a narrar estos casos? ¿Qué momento y lugar será oportuno para realizarlo? Organiza tus ideas. Para ello, completa este cuadro en tu cuaderno, que orientará la secuencia de tu narración. En este caso, este cuadro de doble entrada nos dice cuál es el propósito o con qué propósito narrarás los casos a tus familiares. ¿Cómo dirías, en pocas palabras, de qué tratan los casos? ¿En qué orden narrarás los casos? Y finalmente, ¿qué preguntas harás a tus familiares para que reflexionen sobre estos casos? Ahora, en este caso, repasa la secuencia que has ordenado en tus ideas para narrar los casos a tus familiares, para luego analizarlos y vincularlos con acciones de su vida cotidiana. Muy bien. Ahora, puedes leer nuevamente cada caso y tener en cuenta la claridad. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nos han hecho leer estos casos? Bien, ahora durante la oralidad. Recomendaciones para narrar. Para narrar historias de la vida real, debes hacerlo con empatía y respeto por cada caso. Piensa que tú compartes estos casos para profundizar sobre la problemática que presenta, así que debes mostrar interés sobre lo que narras y sobre lo que te responderán tus familiares. El volumen de voz, el dominio de lo que vas a decir y la claridad de lo que narras son muy importantes en este tipo de expresiones orales. Puedes compartir tu punto de vista en el momento en que reflexionen sobre los casos y anotar algunas respuestas y recomendaciones. El lenguaje es familiar, sin quitarle seriedad al tema. Motiva el intercambio de ideas en un ambiente de confianza. Puedes apoyarte de tus anotaciones. Si tienes que es necesario en este caso, puedes utilizar esos apuntes que habías hecho con anterioridad y subrayar aquellas frases importantes que quieres decir. Bien, ahora en el siguiente proceso, después de la oralidad, reflexiona sobre cómo te fue en la narración de los casos. Para ello, escribe esta lista de cotejo en tu cuaderno. Aquí te mostramos, en este caso, los criterios. La narración de los casos. Expresé mis ideas con respeto y sin salirme del tema que se hablaba o que se había planteado, sí o no, vas a marcar. Utilicé un volumen de voz apropiada y me expresé con claridad. Respeté mi turno de intervención. Tomé nota de lo que me sirve. Escuché con atención la intervención de mis familiares. Respeté la secuencia de lo planificado. Narré cada caso respetando la secuencia temporal del inicio, nudo y desenlace. Finalmente, me apoyé en mis apuntes para exponer mis ideas y las utilicé cuando surgieron preguntas de los participantes. Listo, ya sabes en qué te fue bien y en qué debes fortalecer. Seguiremos trabajando. Finalmente, con tu familia, cuéntales que vas a desarrollar en estas 2 semanas y compromételos a que te acompañen porque también es de su interés. Finalmente, para la reflexión, dice, ¿qué aprendí hoy sobre cómo ejecutar un conversatorio? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil y difícil? ¿Por qué? ¿Qué tendré en cuenta en la siguiente vez que realice una narración de casos? Muy bien, chicos, gracias y nos vemos en una nueva actividad de Aprendo en Casa.